acompaña. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Pablo Toto Sema. Parece hijo del país. Ven que los correntinos asumamos la historia que nuestra de ser la gloria de Vera Yacyretá, convertida en una usina de energía creadora, fuente generadora de armonía y de paz. Neike, que es subsecretario chamamecero. Bueno, yo tendría que empezar formalmente este discurso, probablemente para estar a tono con nuestro amigo intendente, pero como me dice Marta Chemes, que viene trayendo su bagaje y experiencia y sentimiento hacia lo nacional, habla de que en este momento está hablando con ustedes un hombre que es esencialmente un chamamecero. Y a partir de ahí puede vivenciar las demás expresiones de sus hermanos y de sus amigos. Por eso me complace profundamente ver que están aquí, en este ámbito, representantes de distintas comunidades y que también están nuestros hermanos del Paraguay. Porque este ya no es un tiempo en el que podamos seguir hablando de ellos y de nosotros, sino que debemos definitivamente insertarnos en esa actitud del nosotros, como dije recién. Nosotros estamos generando desde Corrientes y desde esta subsecretaría en este momento un movimiento con relación al chamamé que va a culminar a fin de mes, y el lema es integración y solidaridad. Y hoy aquí, en este reservorio cultural de nuestra provincia, estamos vivenciando esa integración y también estamos palpando la solidaridad. He venido, como vine hace algunos años, para ver concretada esta obra que fue un anhelo de los ituzaingueños y que es orgullo de los correntinos. Vengo a cumplir simplemente con la obligación, como delegado del gobernador, de la provincia, de los gobernantes, de estar junto a su pueblo en las manifestaciones que tienen que ver con su corazón, con su raíz, con sus más puras tradiciones culturales. Y vengo a expresar también mi deseo, que ustedes me van a permitir que termine con la expresión que usara alguna vez el país Julián Cini, que va a venir a ocupar este escenario dentro de un instante, y que dice en el final, en esa propuesta importante del provinciano de Cerrado, que hay que volver a ser latinoamericanos, hay que tratar de ser universal, pero en base a seguir siendo argentinos, ese hombre nacido y crecido en la tierra del pan. Él sabrá unir trabajo y alegría, justicia con amor, verdad con libertad. Él sabrá convivir, vivir con otros, hacer el bien común, ganar la paz. Mientras tanto, que suene una acordeona y se escuche en el aire un zapucay, porque estalle el amor para que nazca el hombre, ese argentino Aiqueva, el hombre nacional.